¿Cómo han pasado su semana? Amén. Bueno, entonces hoy estamos en nuestra iglesia llenos de gozo y de alegría porque hay algunas razones para estar de gozo y de alegría. Segundo domingo del tiempo de Pascua, de Resurrección, el día del trabajo, día de San José Obrero, día de la beatificación del Papa Juan Pablo II, día en el que comienza el mes de mayo, mes de la Virgen María, y también día del bazar de Nuestra Señora de Fátima. Así que después de la misa, a la mesa. Y la palabra del Señor es como un banquete para nosotros también. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse del pan material, nuestra alma necesita alimentarse del pan espiritual. Y por eso nosotros tenemos, lo primero que tenemos en la misa se llama la liturgia de la palabra, y luego viene la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra, que es este pan, este banquete para alimentar nuestro espíritu, hay fundamentalmente 4 lecturas los domingos. La primera lectura, el Salmo, segunda lectura y el Evangelio. En algunas ocasiones alcanzo a explicar una parte de las lecturas, en otras ocasiones no siempre, pero baso un poco las homilías en base a algún tema en específico. Hoy quiero retomar, hay bastantes cosas de las que podríamos hablar, pero quiero hablar sobre el texto del Evangelio que ustedes y yo estamos escuchando en este domingo, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31 para los que nos siguen por internet. Entonces, ahí vamos a encontrar que a los siguientes 8 días, después de la resurrección, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se llaman los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Vean ustedes, ya los discípulos sabían que Jesucristo había resucitado, sin embargo seguían teniendo y por miedo estaban encerrados. Jesucristo, que ya tiene un cuerpo glorificado, no necesitan que le abra la puerta, Él entra aunque estén las puertas cerradas. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender que el cuerpo resucitado, el cuerpo incorrupto, el cuerpo glorificado, sobrepasa las leyes terrenales, las leyes físicas, las leyes de espacio, tiempo, cantidad, profundidad, densidad, sobrepasa todo eso. Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y aquí este texto del Evangelio va a ayudarnos a comprender un sacramento sumamente importante para nosotros los cristianos. Un sacramento a través del cual hoy también se celebra el Día de la Divina Misericordia. Y Juan Pablo II fue el que estableció que la fiesta de la Divina Misericordia se celebrara el segundo domingo del tiempo de resurrección, de la Pascua de Resurrección. ¿Y dónde usted puede experimentar la misericordia de Dios? Uno de esos signos a través del cual se experimenta la misericordia de Dios es precisamente en la confesión. Y entonces hay alguna gente que desconoce, y porque desconoce, hablan a veces como que conocieran. Y dicen: ¿yo por qué tengo que confesarme con un cura si es un humano igual que yo? ¿Qué me va a perdonar en los pecados? Yo me confieso directamente con Dios. Y claro, una reflexión de esa calidad, dicha por quién, no es por un teólogo, dicho por cualquier ahí aventurero que medio piensa por allí y a veces ni siquiera piensa lo que dice, porque hay gente que primero dice y después piensa lo que ha dicho. Primero hay que pensar y después hablar, ¿no? Y entonces no falta otro que se contagia y dice: pues sí, ¿no? Son humanos igual que yo, o pecadores igual que yo. Ya se pusieron hasta en el plano de juzgar. ¿Dónde dice la Biblia que hay que confesarse? Aquí está, Juan 20:20, facilísimo aprendérselo. Juan 20:20. ¿Qué dice allí? Los discípulos estaban encerrados, Jesús les dice: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos del costado, etc. Después les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Es decir, con la misma autoridad de Dios, yo voy a transmitirles esta facultad y este poder. Les dijo el Señor:
sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Clarísimo. No necesita ni mayor explicación. Aquí está hablando de elementos específicos. Jesús le da la facultad a los apóstoles. Por eso nosotros los sacerdotes, para poder confesar, necesitamos, después de la ordenación sacerdotal, una facultad otorgada por el obispo para poder confesar. No todo sacerdote tiene la facultad para confesar inmediatamente después de la ordenación. Eso depende de la facultad que el obispo se la da. Inmediatamente otorgada esa facultad, puede confesar. Y aquí dice: a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Por lo tanto, hay que saber qué pecados se perdonan y qué pecados no se perdonan. Así que a esos amigos y amigas súper, hiper, recontra inteligentes que dicen: yo me confieso directamente con Dios, permítame ubicarlos. Eso no se llama confesión. Eso que usted dice, me confieso directamente con Dios, se llama una de las 5 cosas que hay que hacer para confesarse. Primera, examen de conciencia. Así se llama. No se llama confesión, se llama examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es frente a Dios reconocer qué cosas he hecho que no están correctas, qué hice mal o qué dejé de hacer bien. Y ustedes ven que en la misa una de las cosas que hacemos es confesarnos de eso. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Significa dejé de hacer cosas que yo tenía que hacer. También eso es pecado. Dejar de hacer lo que tengo que hacer, eso es un pecado. Y entonces, examen de conciencia es frente a Dios reconocer cuáles son mis pecados, cuáles específicamente. A eso algunos desubicados le llaman confesarse directamente con Dios. Aquí le ubicamos, se llama examen de conciencia. No es lo mismo que confesarse, pues. El hecho de tener maíz no significa que esos sean tacos. El maíz es maíz, pueden hacerse tacos, pero no son tacos. Para que sean tacos tienen que pasar a otro proceso.